Birdwatching en pista, sí o no. Incluso preguntas del estilo de han salido a la luz historias duras de tenistas y deportistas de alto nivel relacionadas con problemas de salud mental. Estas y otras preguntas serán contestadas por Lucía Jiménez. Ella es doctora en Psicología del Deporte, aunque tiene 2 carreras, la de Psicología y la de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Tiene 4 máster, es directora del área de la Fundación Bipro, ha sido jugadora agüita, estuvo la 300 del mundo, como ella nos contará, con tan solo 18 años. Profesora del área de Psicología en la Federación Española y la Federación Internacional de Tenis, escribe artículos, un currículum espectacular, apasionada del aprendizaje, la naturaleza, el deporte y el crecimiento y desarrollo personal. Una entrevista muy chula, espero que a la audiencia le guste y sin más pasamos al capítulo. Bienvenidos a Bola de Match. En este caso tenemos hoy un episodio súper chulo. Tenemos al otro lado de los micrófonos a Lucía Jiménez. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas, Tony. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí compartiendo contigo. Muy bien, pues vamos a empezar directamente y la primera pregunta que solemos hacer mucho es que la audiencia te conozca y nos hagas una especie de resumen de tu vida desde que eras jovencita hasta más o menos ahora. Venga, pues mira, voy a contextualizar, Tony, por la parte que probablemente mucha gente me ha conocido, que es pues la faceta de jugadora. Yo me crié en Madrid, en la escuela de Alcalá, y empecé pues dando mis primeros raquetazos. Después pasé a la Federación de Tenis de Madrid, que se hizo en su momento cuando entró Pedro Bermúdez como presidente y Pepo Clavet como director. Crearon un grupo dentro del CET, que se llamaba en su momento, y bueno, y de ahí pasé 4 años muy importantes de mi carrera deportiva con Ernesto Vázquez, que era quien me iba ayudando por entonces. Después de esa etapa, ahí fue donde pues bueno, empecé más con los torneos WTA, con las previas y ya jugando cuadros finales. Después de ahí, pues con intención de dar un saltito más, me fui a entrenar a Valencia, a la escuela de Pancho y Altur, que en su momento tenían una colaboración, ese proyecto juntos, una escuela una academia en la que pasaron tenistas muy, muy buenos. Y en ese momento creamos un grupo con Gaila León como entrenadora y Mati Muñoz y Silvia Soler. Fueron pues casi un año y medio, diría. Y bueno, poco a poco se fueron juntando pues otros asuntos también a nivel personal. La carrera tenística pues poquito a poco la fui reduciendo y ahí empecé la etapa deportiva paralelamente a jugar equipos, ¿vale? Que eso que hemos hecho tantos tenistas, de jugar equipos en Francia, en España, en mi caso. Y seguí jugando, pero ya dejé pues la parte más profesional y empecé a también a alimentar otra gran pasión que ha sido toda mi vida, que es la formación, estudiar los libros, algo que me encanta. Y bueno, pues hice ciencias del deporte inicialmente, después continué con algunos máster, me metí en el doctorado y he de decir que tuve una fase, Tony, en la que de alguna manera me quise alejar del tenis y de la competición más intensa, porque, bueno, el tenis me ha dado momentos y me sigue dando maravillosos, pero en su momento necesité un poquito de oxígeno. Y bueno, pude, pues como te decía, profundizar aún más en la parte personal, en resolver algunos temas que a nivel personal había tenido inquietud o había tenido, bueno, pues alguna dificultad también, y no le había dado el espacio que tocaba y que merecía, hasta que llegó un momento que, bueno, pues la vida, que es muy sabia, te lo pone delante, y así me sucedió. Y ahí sí que decidí escuchar esa parte y dedicarme de lleno pues al crecimiento personal, a indagar un poquito más en todo lo que había dentro, que me gustaba, y aquello que no me gustaba también, ¿no? Lo que se suele decir, las luces y las sombras. Y ahí sí que pasé una etapa, pues como te digo, un poquito más alejada del tenis de competición. Seguía formándome, en algún momento incluso dejé de estudiar para irme de viaje. Me fui con una mochila
a viajar por Centroamérica, Sudamérica. Fue una experiencia, la verdad, que maravillosa y muy recomendable, porque al final en el mundo del tenis pues te la pasas viajando, pero de una manera totalmente diferente. Así que bueno, después de todo ese oxígeno y de hacer un proceso interno y externo maravilloso, de una manera muy natural se dio que estudiase el doctorado en un tema relacionado con la psicología del deporte precisamente, pues la inteligencia emocional, que ahora se escucha muchísimo. Pero eso de alguna manera hizo que se uniesen en el tiempo y en el espacio la parte personal de crecimiento y desarrollo propio con la parte profesional, y de una manera muy natural pues fui dedicándome cada vez más a trabajar con deportistas, con tenistas que, bueno, pues que a nivel psicológico necesitaban un apoyo. Y bueno, posteriormente estudié también psicología, porque no era suficiente la formación que tenía, era un complemento necesario. Y bueno, y como te digo, de esa manera tan natural se juntó el trabajo que sigo haciendo conmigo misma y el que ahora mismo puedo compartir con estas personas que están implicadas en el mundo del deporte y que tanta falta hace ese apoyo y ese acompañamiento. Llegaste a estar 308 más o menos, ¿verdad? Sí, justo. ¿Por qué lo dejas ahí en ese momento? ¿Te tiraban más los estudios? Más o menos lo has pasado, pero lo has pasado como muy deprisa. No sé si puedo ahondar ahí. Sí, por supuestísimo. Fíjate que estuve 300 con 18 años. O sea, además fue como un año y medio en el que empecé a jugar, porque es verdad que ahora hay un circuito junior súper potente, pero la verdad, te digo que no recuerdo. Sí, no recuerdo. Antes era directo a las previas de Futures, de Vita. Sí, de jugar los nacionales muy buenos, porque en España hay un circuito de torneos nacionales buenísimo, de un gran nivel. Pues de jugar ahí a tirarnos a la piscina, de venga, a jugar las previas de 10.000, porque en su momento eran 10.000, ahora ya son 15.000, y bueno, y unos meses de lucha, de perder partidos, de irte a casa en previas, hasta que, bueno, se empiezan a pasar esas barreritas, y tengo 1 año y medio, 2 años, que ahí va muy bien enseguida. Y es verdad que me pongo 300, en la Federación de Madrid, por una serie de circunstancias no puedo continuar, entonces, bueno, empiezo a buscar un poquito la vida por otro lado. Ahí es donde entra la fase que te comentaba de Valencia. Sí, que vas a Valencia, y ahí sí. ¿Qué sucede? Porque ahí estáis bien y buen equipazo. Es un equipazo, sí, Tony, pero luego el día a día es diferente, o sea, es complicado, porque la gestión del día a día tiene muchísimo más detalles que lo que pues una explicación así más superficial puede parecer. No, mentiría si dijese, porque es verdad que en un torneo jugando en Italia, uno de los poquitos torneos a principio de temporada, me caigo en tierra, me resbalo, me rompo la cabeza del radio. Entonces eso obviamente no ayudó a que volviese con una escayola puesta en el brazo. Pero mentiría, o sea, no me voy a escudar en que una lesión terminó con mi carrera, eso no es verdad. Fueron un cúmulo de circunstancias. Ahí entra mucho la parte personal de que no estaba disfrutando. A mí el tenis me encanta, entrenar a lo que sea me encanta, pero en el contexto en el que yo lo estaba viviendo llegaba un punto que no me estaba compensando y tenía un plan B muy fácil, que era que los estudios se me dan muy bien, que en mi familia tenemos una tradición académica muy buena, y digamos que el plan B pues era muy, muy fuerte. Y tengo que decir, Tony, también una cosa que creo que es importante, y es que en mi época surgieron muchísimas tenistas que con 17 o 18 años estaban metidas. Incluso, bueno, o sea, nuestra tradición es Arantxa y Conchita. Arantxa, pues en Roland Garros, ¿no? Súper joven, haciendo el súper resultado y los súper resultados. Y a todo eso había una oleada de rusas, de gente del este, muy joven, haciendo muy buenos resultados. Y había una creencia que circulaba entonces que era como que 18 años, igual de pronto es un poco mayor, 18, 19 años. Entonces yo me creí mucho esa creencia, que eso es algo que trabajo mucho con los jugadores y jugadoras, de bueno,
qué creencias están en tu ambiente, en tu entorno, cuáles te estás creyendo, de qué manera te están influyendo y cómo podemos tomar otras que realmente te ayuden, porque en muchos casos son limitantes. En mi familia en concreto no teníamos tradición deportiva de alta competición. Nosotros, bueno, pues lo hacíamos lo mejor que podíamos, siempre con el apoyo de mis padres, pero ahí no supimos reenfocarlo bien y yo me creí mucho que ya era mayor. Y fíjate, Tony, 18 o 19 años. Muy fuerte. De todas maneras, desde mi humilde opinión, no sé qué pensarás tú, se sigue medio pensando que con 18 19 tienes que triunfar ya porque tenemos a Carlitos. Pero cuidado, no es lo normal, yo creo, no es lo normal. Es verdad, no es lo normal y mucho menos en países de tradición mediterránea en el cual nuestro desarrollo es más tardío que en otras culturas. Y de hecho, es verdad que tenemos a Carlitos y que tenemos súper jugadores y jugadoras muy jóvenes, pero también tenemos el grandísimo cuarteto que está en un altísimo nivel de jugadores, ¿no? Rafa, Federer, Djokovic, Murray, Serena y bueno, y otras jugadoras que están haciendo un trabajazo y que tienen estas edades y que se ve que tienen que tienen un nivelazo y que están perfectamente en condiciones de desarrollarse, de seguir compitiendo a un altísimo nivel. Y de hecho hay jugadores que siguen saliendo, ¿no? Y no es... bueno, ahora lo acabamos de ver en la final del Máster de Madrid con Alcaraz. O sea que con Alcaraz y con... Sí. Struck, exacto. Vale. ¿Fuiste capaz de compaginar estudios ahí o hubo un momento que lo dejaste y ya tiraste para adelante? ¿O compaginaste todo el rato? No, muy bien, Tony, muy buena pregunta. No, fíjate que por aquel entonces la opción era Estados Unidos o intentarlo a nivel profesional. Entonces, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, no quería irme y hice selectividad estudiando en el CAR de Madrid, porque ahí tenía la federación un acuerdo. Tuve increíbles profesores que nos ayudaron una barbaridad y profesoras. De hecho, en selectividad unas notazas en general, tanto que se dice de deportistas, que si te ayudan, que si tal. Bueno, hacíamos la selectividad en el sistema como todos los demás, o sea, el sistema del mismo examen y en general notas. Sí. Y a partir de ahí no había tantas opciones como ahora y no había fundaciones, que luego te contaré porque me parece importante hablar de ello. No había fundaciones, asociaciones que te ayudasen a compaginar estudios y deporte yo de hecho para estudiar ciencia del deporte era imposible hacerlo a distancia, ni siquiera, o sea, ni lo contemplamos. Entonces estuve 3 años, después de terminar selectividad, 3 años sin estudiar. Vale. Sin estudiar. Hice mucho inglés, hice cosas paralelas, ¿no? Leí un montón, pero no era una formación académica arreglada, por decirlo así. Soy consciente de que te formabas porque 2 carreras, 4 máster, ha publicado, o sea, no sé, el currículum es para enmarcar. Es así, o sea, es increíble el currículum que tienes, Lucía. A nivel académico al menos es alucinante, vamos. Vale, es una pregunta porque es verdad que ahora nos surge la duda. De hecho, estoy dándole vueltas a escribir un artículo para poner encima de la mesa el problema que existe. Date cuenta que hay jugadores que a lo mejor en Madrid tienen un convenio en la Consejería de Educación con las federaciones y puedes estar desde tercero de la ESO yendo 4 horas al instituto y ya está. O sea, un poco como las troncales y punto. Mientras que en otros sitios, en Castilla-La Mancha, solo si eres jugador de alto rendimiento te convalidan o te hacen exento la educación física, pero solamente esa. O sea, que no demando desde aquí una especie de convenio ministerial donde no solo lo tengas que hacer educación a distancia, que sé que se puede, sino el poder solamente ir a las troncales y ya está. Poder compaginar ese entreno por la mañana con estudios y luego por la tarde, porque es que si no jugamos en desventaja. Algunas comunidades autónomas que no tenemos ningún tipo de acuerdo. Ya, totalmente. Fíjate, yo soy muy partidaria, Tori, de dar normalidad al desarrollo
pues personal del adolescente en este caso, ¿no? Del adolescente, es decir, que cuanto más pueda darle continuidad a ir a clase con sus compañeros, etcétera, perfecto, ¿vale? Habrá que ver en qué casos interesa online, ¿vale? Pero si se puede dar continuidad y ojo, con esas adaptaciones de las que estás hablando, perfecto, porque es lo suyo, porque al final hay una parte de relaciones sociales fundamental que el tenis te quita de alguna forma, te da otras muchas cosas, pero ahí te quitan las relaciones sociales de tus compañeros, compañeras que tienen una vida más al uso, y que eso también es muy sano. O sea, no nos olvidemos que la burbuja tenística es una burbuja, se vuelve muy hermética, uno se empapa de competición, entreno, y ya enseguida te metes en los rankings, en esto, en lo otro, y hay una parte social que es fundamental, porque hay muchísimos jugadores y jugadoras que se ven con 18, 20, 22 y dicen, ay Dios mío, que ¿dónde está mi círculo de amistades? Porque en el tenis, bueno, puedo alimentar lo que puedo alimentar, pero tampoco da tanto de sí. Entonces hay una parte, Tony, de, para mí, darle total naturalidad y normalidad a los procesos. Si pueden acudir a clase, mantener su círculo social, buenísimo. ¿Qué sucede? Que hay una parte, y estoy súper de acuerdo, que a nivel ministerial y a nivel también de convenios es necesaria. Ahí está haciendo un trabajazo buenísimo, pues la Fundación Bipro, con Ana Salas a la cabeza, que es una persona increíblemente valiosa y que está llegando a muchos acuerdos con universidades, con centros académicos, a nivel privado y a nivel público ya cada vez se está regulando más. Pero la intención es precisamente esta, o sea, en concreto, pues, ¿qué se está intentando con Bipro? Pues que la gente, si se quiere ir a Estados Unidos con 18, genial. Que no se quieren ir, bueno, pues que se pueda continuar aquí en España. Entonces, al final es darle salida a esto que estamos comentando, de poder seguir con la formación sin necesidad de decidir, ¿no? Que no te tengas que ver en esa situación de, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Estudiar o jugar? Pues las dos cosas, ¿no? Y además las puedo hacer. Entonces es un poco la intención y creo que es buenísimo. Totalmente. De hecho, si traemos a Ana Salas, que estamos detrás de ella, lo hablaremos más despacio este tema porque me interesa mucho. O sea, a mí me interesa mucho que el jugador de formación tenga este tipo de convenios y ya está, y pueda decidir ir 3 o 4 horas a clase, hace las troncales y luego pueda entrenar, demostrando que bueno, poner un ranking mínimo, poner algo que no sea libre albedrío, sino con algunas características. Pero es que si nos escucháis desde aquí, por favor, mandarme cada una de las comunidades autónomas, a lo mejor Ana lo sabe, pero por si acaso, porque estoy buscando información de cada una de las comunidades, qué convenios tiene para este tema de Consejería de Educación con la Federación Territorial de turno, para que se pueda compaginar, ¿vale? Sí. Si alguien nos puede escuchar y nos puede mandar bien por audio, por WhatsApp, como quiera, que me lo haga llegar, porque quiero configurar un poco el mapa en España. Que a lo mejor Ana nos lo aclara más. Pues sí, lo va a aclarar Ana porque está al día de todo esto. O sea que genial, sí. Vale, pasamos un poquito a cómo es tu día a día. Sé que viajas y que hay semanas que estás fuera, pero bueno, si estás más o menos en España, ¿cómo es tu día a día? De lunes a domingo, más o menos. Vale, pues mira, normalmente, o sea, yo trabajo a nivel particular. En su momento cuando llegué aquí, porque ahora estoy en Mallorca, entonces cuando llegué aquí es verdad que estaba a tiempo completo en la academia de Global con Jofre Porta, pero progresivamente fui pues de una manera más autónoma, trabajando por mi cuenta. Entonces trabajo con distintas academias, tanto en Mallorca como en España y fuera de España. Esto significa que mi día a día organizo la semana de tal forma que por las mañanas normalmente las dedico a preparar las sesiones que voy a tener a lo largo del día. Las sesiones suelen empezar a media mañana o por la tarde, pues las vamos organizando en función de entrenos, disponibilidad, etcétera. Algunas veces son presenciales, si son aquí con las academias de Mallorca, y si no, las organizamos de manera online. Estas sesiones pues involucran tanto a los jugadores o jugadoras como puntualmente a entrenadores, también a reunión con familias, bueno, intentando hacer un trabajo muy pues coordinado entre todas las partes.
Y además de esa parte de preparación y luego en las sesiones del día que correspondan, pues también suelo dedicarle tiempo. Por un lado, trabajo precisamente para la Fundación Bipro. Ahí hay una parte de coordinación en la atención al deportista. Y también hay mañanas que dedico pues, a escribir algún artículo, si estoy en eso, a preparar pues, si surge alguna ponencia. Siempre me meto, Tony, me encanta toda esa parte también formativa. Y bueno, pues si no estoy escribiendo, estoy preparando algún trabajito, algún curso que quiera llevar adelante y así complemento la semana. Esto a nivel profesional. Y luego, Tony, fundamental, que en mi día a día siempre hay deporte. O sea que ahí está reservado el tiempo de deporte y también el tiempo de trabajo sobre mí misma, con algo de meditación, con escritura también, escritura, lectura y bueno, y mucha naturaleza, que para eso vivo aquí, a empaparme de naturaleza. Muy bueno. ¿Fin de semana sigues tu misma rutina o cambia algo? No, el fin de semana el 90% de las veces está despejado para, pues como te digo, para tiempo libre, para ir al mar, a dar un paseo por aquí por la sierra, o bueno, es algo más ya a nivel personal para cargar energía y también para compartir con gente. Aquí tengo un círculo muy bonito y tener también esa posibilidad. Y entre tanto, pues viajar a Madrid a visitar a la familia. Bueno, así trato de compensar. La parte personal sí que la intento tener también muy equilibrada. Sí, lo veo. De hecho, me gustan mucho las startups y el emprendimiento y tal. Bueno, escucho cosas y ellos hablan mucho de balance. Sí. Ese balance que a ti te veo que lo tienes clarísimo, claro. Bueno, Como doctora en psicología. claro, es que efectivamente la primera con la que aprendo a aplicarlo es conmigo misma, porque si no caería en una incoherencia muy grande. Totalmente. Yo he intentado 1000 fórmulas de meditación y hasta que ya leí en un libro que también se meditaba andando, y de hecho los filósofos antiguos andaban, y me he quedado con esta porque las otras para mí son imposibles. Entonces, me parece que esta es la que yo más o menos creo que me funciona. El de ir paseando, a veces voy solo, a veces voy con gente, vamos hablando, me van surgiendo ideas, siempre llevo mi móvil para apuntarme cosas y no sé, por si puede servirle a alguien, porque yo he probado muchos diferentes estilos de meditación, pero que no hay manera. El deporte sí que lo sigo. No sé si tienes algún consejillo por si hay alguien como yo que la meditación le cuesta mucho. Si hay una más sencilla o me centro en técnicas de respiración o qué hago. ¿O qué Mira, hacemos? buenísimo, Tony. Fíjate que al final no se trata de, o sea, quizá hemos idealizado la meditación en cuanto que parece que tenemos que ponernos, ¿no? Así en posición, ¿no? De meditación y Totalmente. prácticamente subidos a la copa de un árbol y conectarnos con el más allá. Pero es algo mucho más cercano que todo eso. De hecho, hay meditaciones activas como las que acabas de plantear, que es buenísima. Ayer mismo, fíjate que justo acudí a un taller que se hacía aquí en la naturaleza, que se llama Bioinspiración y que tiene que ver con pues, un paseo cerca del mar y conectar los elementos de la naturaleza con simbología que al final nos implica a nosotros mismos, ¿no? Y cómo los procesos internos tienen un paralelismo con la forma de funcionar de la naturaleza. Entonces, eso es otra forma de meditación, que obviamente aquí estará guiada, pero volviendo a lo que tú proponías, es maravilloso. Es verdad que la meditación también en la respiración y que lo podemos tomar para no darle tanto peso, ¿no? Como quizá que tenga una carga demasiado seria o que le podemos dar un tinte como un poco difícil. Pues no, simplificarlo mucho, hacer series de respiraciones. En internet hay un montón de meditaciones guiadas que se pueden adaptar pues un poco a aquello con lo que uno vaya conectando. Pero quizá lo más interesante es que había una persona muy, muy sabia, ¿no? de la rama del budismo que decía que meditar o la iluminación es hacer una cosa a la vez. Entonces a mí eso ya me encanta como para tomar como ejemplo que el hecho de la meditación basta con estar presente en aquello que estés haciendo. Entonces, a través de eso también puede ser una buena forma de conexión.
insisto, lo que tú has comentado, paseo en la naturaleza, el caminar con conciencia y la respiración son formas buenísimas, al menos como introducción. Sí, leía el otro día lo de si estás comiendo, come, si estás viendo la tele, ve la tele. Parecía una tontería, pero era como estate presente. O sea, si estás desayunando y tomándote el café, tranquilo, estate tomándote el café. Ralentiza un poco, que nos tomamos el café rápido. Hablo por mí, pensando en 7 cosas, estoy viendo el móvil. Así no se puede, tío. Intenta estar más presente y ya con eso mejorarás un poco tu calidad de vida. Total, total. Es que fíjate que tal cual, ¿eh? Si comes, si, pues tal cual, ¿no? Si estás tomándote algo, pues quédate ahí ¿no? Pues ese agradecimiento también a tomarte pues ese café, o incluso si estás llorando, pues llora. Llora y no quieras salir, ¿no? Porque muchas veces nos queremos salir de la emoción corriendo y no, pues estate ahí, estate con la emoción que va a pasar, las emociones son transitorias, va a pasar y quédate en eso. Y tanto en una emoción que pueda resultar más agradable o más desagradable, el propio acto de presencia es una forma de recargar energía impresionante. O sea, después de unos minutos de presencia, uno se siente completamente lleno de energía, recargado y bueno, hay algo que se está completando, que se está moviendo por dentro, que es muy difícil explicar con palabras y que estoy segura que todas hemos vivido y hemos experimentado. Y cuando tienes esos momentitos, esas pequeñas dosis en el día a día, es que bastaría con 5 minutos de presencia para que no demos las cosas por hecha y podamos conectar pues eso, con esa presencia, con ese aquí y ahora, que de hecho es una parte fundamental del trabajo con los deportistas, la capacidad para permanecer en el presente. ¿Por qué? Porque la cabeza al final está proyectando constantemente o está rememorando cosas que ya no existen. Entonces esa capacidad para permanecer en el presente es un regalo y además es, bueno, súper necesario. Y que es bueno y que hay que trabajarlo, vaya. Vamos, tal cual, es un entrenamiento como la derecha y como al revés, el mismo entrenamiento. Totalmente. Para terminar con tu día a día, ¿qué aplicaciones utilizas para llegar a todos lados? ¿Tiras de Google Calendar y ya está? ¿O utilizas alguna otra? Pues a mí me encanta el papel boli. Un folio pegado en la pared. Me encanta tirar por ahí, muchas veces me sirve porque al final tengo mucha memoria visual. Entonces, a medida que lo estoy escribiendo, se me está fijando la información muchísimo, ya retengo mucho en la memoria. Y luego es verdad que sí, tengo el calendario del ordenador, que para X cosas que no forman parte de mi día a día sí que utilizo. El resto tengo mucho de papel y boli. Sí, tengo ahí pues esto, ¿no? Los calendarios en el teléfono, pero no tengo todavía el hábito y a nivel visual, insisto que me hago yo mis folios con colores y me gusta. O sea que, bueno, es la manera que tengo a día de hoy. Luego, obviamente, el resto del trabajo está súper informatizado y bueno, las carpetitas esos son esenciales. Pero lo que es el día a día, tiro mucho de papel y boli. Ok, tomamos nota de que a veces no hace falta muchas aplicaciones, directamente papel y boli. Yo hago una mezcla, pero ¿sí? Los importantes sois vosotros. Vamos a tirarle a la psicología más, aunque ya vamos hablando sin querer contigo, pues es normal. Vamos a preguntarte algo que a mí me surge, la idea esta de que tienes que acudir ya al psicólogo porque estás verdaderamente mal. ¿Esto sigue siendo así o ya no es tan así? Tú que lo vives más desde dentro. Sí. Qué bueno, Tony, pues mira, es muy importante este tema. Sigue siendo mucho así. Vale. O sea, sigue siendo mucho. Es verdad que hay muchísima más conciencia acerca de acudir. Hablamos, perdón, Tony, de psicología deportiva o a nivel personal.
A nivel de los dos, yo creo que no se plantea hasta donde yo llego que si ves que estás muy mal es cuando vamos a ir a un terapeuta, vamos a ir a un psicólogo. Pero es que a veces lo necesitamos para, creo yo, no sé, donde tú quieras. Yo por psicología deportiva creo que son los que más nos escuchan, pero en psicología normal nos puedes aportar seguro también. Mira, pues empezando por la psicología deportiva, cada vez hay más conciencia de que no se ha de acudir para apagar fuegos, sino que esto es un trabajo y un entreno como otro cualquiera. Entonces, yo siempre explico de entrada que esto es un entrenamiento, o sea, que nos dejemos de connotaciones de psicología, de no sé qué, que puede sonar quizá un poquito más alejado o que le damos, pues eso, un significado diferente al que realmente es. La psicología deportiva es un entrenamiento más para, bueno, para tratar de desarrollar todo el rendimiento y la capacidad, el potencial que una persona tiene dentro, siempre equilibrado con la parte personal. Entonces, si previenes, si tienes herramientas para gestionar tu día a día, pues obviamente tendrás muchas más posibilidades o al menos más recursos para no caer en situaciones más difíciles. O si se llegan a producir, que eso no lo podemos predecir, pues desde luego vas a tener pues muchas más herramientas, insisto, en salir adelante. A nivel personal, todavía estamos en ese punto en el que se acude a la psicóloga pues porque hay un tema quizá grave o alguna dificultad que se hace pues demasiado grande en el día a día y que uno siente que necesita ayuda externa. De todas formas, hay una corriente la situación de psicología que yo la verdad que me ubico. Y directamente vas al psicólogo. Sí. Porque crees que ya se te ha ido un poco de las manos. Tal cual. ¿No se ha revertido un poco esa tendencia? Claro. Fíjate que es lo que te iba a comentar. Ahora mismo hay una corriente de la psicología, que es la psicología positiva, en la cual lo que predomina precisamente es, o lo que promueve es el desarrollo de la persona sin que necesariamente haya una patología o haya pues un tema grave de depresión o de ansiedad, sino que una persona dice, bueno, yo quiero conocerme mejor, en tanto que en la educación todavía no está tan integrado este trabajo, pues quiero conocerme mejor. Tengo ciertas dificultades cuando se presentan pues este tipo de situaciones, o en las relaciones personales me pasa esto, o que quiero ser capaz de, bueno, pues desarrollar las capacidades que tengo y que siento que hay límites que desconozco. Pues toda esta rama de la psicología positiva que tiene que ver con el desarrollo y la expansión, y es súper bonita, desde una visión muy optimista, también muy realista, poniendo sobre la mesa pues esas luces y sombras de las que hablaba anteriormente y que está cogiendo cada vez más fuerza y que yo creo, Tony, creo y no lo puedo asegurar, pero tengo mucha convicción en que vamos hacia eso. Yo sí lo creo, porque realmente es que cuando estás jugando competición con jugadores de formación, termina el niño y llora y se infla a llorar, ¿y qué haces? Y cuando tiene momentos de que cada fallo grita, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo se lo dices? O sea, hay un montón de cosas. ¿Quién marca los objetivos? ¿Los escribe? Nos surgen muchas dudas a los entrenadores, de verdad, muchas dudas de cómo atacar todas estas cosas que les pasan a los jugadores en formación. Claro. Y es que, vamos a ver, un entrenadora, ¿dónde recibe esta formación? O sea, estamos intentando cada vez más desde los cursos, ¿no? Desde la Federación Española o las federaciones regionales, que cada vez la psicología tenga un espacio mayor, porque al final es evidente. Y no se trata de que el entrenadora sea psicólogo, ni muchísimo menos, pero obviamente hay que tener ciertas capacidades porque te vas a encontrar con ese jugador que efectivamente te viene llorando o tiene una dificultad en casa y esa capacidad para permanecer, escuchar la emoción, acoger a esa persona, comunicar, empatizar, pues eso son pequeñas habilidades que al final son necesarias para el día a día.
Tony. Y luego se encuentran en el marco del tenis, por supuesto, pero todo eso es necesario. Entonces, recibir formación por ahí es fundamental. No solo en los cursos reglados, sino en cursos no reglados también, o organizaciones que están dando formación de calidad en este país. Hay que abogar por esto, por darles herramientas a entrenadores, monitores en los diferentes niveles para poder acatar esto. No solo hay que limitarse a Federación Española o territoriales. Sí. Con las otras igual. Ya, totalmente, Tony. Al final es que se promueva y que se lleve adelante porque es una necesidad que a día de hoy no está cubierta. Totalmente. Y de hecho, como yo digo mucho en educación física, vamos, en preparación física, al menos que sepamos cómo no cagarla. Lo que está bien, podemos seguir haciendo adaptaciones y está bien. Pero lo que está mal, dejarlo muy claro. Esto no lo hagan nunca. Entonces, yo dejo claro al menos cuál es una cagada, cuando metemos muchas cargas o cuando estamos trabajando pliometría alto impacto que no toca porque estamos en formación, yo qué sé, o sea, dejar claro qué está radicalmente mal, al menos eso, y luego algunas pinceladas de cómo, pues eso, de cómo tratar cosas que nos surgen un poco a todos, con jugadores de competición. Claro, y saber identificarlas y saber que eso se puede trabajar y que hay profesionales que trabajan en eso. Entonces, tener la capacidad de detectarlo y, oye, y pedir pues ese consejo o esa ayuda si fuese necesario, por supuesto. Totalmente. Se habla mucho de la importancia de esta parte mental de jugadores, pero ¿qué hay de la de los entrenadores? Porque los entrenadores tenemos una carga, date cuenta que hay veces que el entrenador deja todo por seguir a un jugador, por seguirle hasta el más allá. Y eso requiere también una carga psicológica. Muchos viajes, mucho entreno, muchas horas en pista. Total. Para mí la labor de los entrenadores y entrenadoras es totalmente admirable, porque hay una exigencia física del día a día, bueno, porque al final es entrenar en el 90% de la gente, o el 95% entrena al aire libre. En España, desde luego, el 98%. Y esto es una carga ya física importante, pero es que luego la carga emocional del día a día es tremenda, porque se produce, pues eso, mucha intensidad en un periodo de tiempo muy corto, hay muchos torneos, hay tensión, luego, yo, los entrenadores que conozco, entrenadoras, es que es vocacional. Entonces, si es vocacional significa que hay una entrega enorme. ¿Qué sucede? Que esa entrega, pues en determinadas edades empieza a complicarse para compaginarlo con la familia. Y yo uno de los recuerdos, Tony, que tengo y que sigo viendo en el circuito es pues que los entrenadores al final les costaba llevar adelante su trabajo con toda esa implicación que requiere y cómo equilibrarlo con la familia. Entonces, fíjate, el trabajo con el jugador es fundamental, pero es que la parte del entrenador, creo que ese cuidado hacia uno mismo cada vez veo que es más imprescindible. Entonces, muchas veces cuando me preguntan, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Jugadores? ¿Empezamos por los entrenadores? ¿Jugadoras? Sí, padres, familia. Pues la verdad, entrenadores, entrenadoras, si son quienes estáis en el día a día con los jugadores gestionando un montón de situaciones y con las familias, entonces quien necesita estar pues con esos recursos y muy en su centro es el entrenador y entrenadora, y obviamente siempre que se pueda pues adelante con los jugadores. O sea, es una necesidad igual que la preparación física, pero no desatender esa parte del día a día y de la carga que hay pues con todo lo que el tenis supone, porque toda esa presión que escuchamos de los jugadores, jugadoras, etcétera, con ranking, con ilusiones, pues bueno, hay que saber también sobrellevarla, ponerla en su lugar y colocarse uno mismo, una misma. Totalmente. Siempre intentamos hacer alguna pregunta de poner el dedo en el ojo.
Siempre intentamos, de hecho, la de tiran la bola con la mano o es mejor tirarla con el cesto, es mejor hacer fijos paralelo o tú no los haces. Siempre intento meter algo, ¿no? Y en tu caso va a ser esta, la de coaching en pista sí, coaching en pista no, mujeres, hombres. También el tema de que se está dejando alta competición, pero en circuitos ITF, tal. No sé, ¿cómo va esto del coaching? ¿Qué piensas tú? Bueno, es un temazo. Y además es algo que hablo mucho con los entrenadores que trabajo y con las entrenadoras. Porque, a ver, el otro día, por ejemplo, en una conversación me decían, no, porque si dejan a las mujeres da la sensación de que parece como que si lo necesitasen más. Digo, bueno, eso es una interpretación. Porque puede ser muy formativo también, ¿no? Yo me inclino mucho porque el coaching sí, siempre y cuando sea formativo. O sea, si lo que se pretende es ponerte fuera de la pista o empezar a cantar instrucciones para arriba, para abajo, así no me parece muy formativo, la verdad. Lo que se genera es mucha más dependencia. El jugador, al final, lo que está es deseando, ¿no? Mirar así hacia afuera para que le suelten cualquier cosa, no tiene capacidad para pensar y incluso el sostén emocional, ¿no? Que la parte de sostener a nivel emocional es maravillosa porque además es necesaria, pero que no se vuelvan autómatas. Entonces, ¿yo soy partidaria? Sí, pero claro, yo limitaría la forma en que se hace coaching, entonces ahí ya eso es imposible de... Este es el tema, Lucía. Sí. Delimitar claramente cuándo se puede hacer coaching. Oye, pues mira, solo puede ser los descansos. ¿Qué tipo de instrucciones se pueden o no? No sé, delimitar un poquito más, porque es que si no tienes, pues eso, el estar hablándole cada punto, entre punto y punto, acercarse la toalla y venga, vamos, con instrucciones, creas mucha dependencia. Hay que delimitar muy bien, en mi opinión. Sí, yo creo que, por ejemplo, lo que has comentado a nivel temporal sería fundamental, o sea, no puede ser que tengas a alguien, pues eso, palabras entre un punto y otro, o ni siquiera entre un juego y otro. El tema es que el cómo es muy difícil de limitar, porque al final eso tendría que ir mucho con la cultura, ¿no? Con la aproximación que tengas educativa. De bueno, ¿tú qué concibes? ¿Cómo concibes el proceso de desarrollo de tu jugadora o de tu jugador? ¿Quieres generar independencia? ¿Te atreves a llegar hasta aquí? ¿Eres capaz de soltar? Yo no tengo una idea clara porque, o sea, soy más partidaria a día de hoy que sí, pero con muchos asteriscos. Y no sé si los asteriscos se pueden regular. O sea, que estoy en ese punto, Tony. Ahora, fíjate, vengo de un junior, ¿vale? De un torneo junior la semana pasada. Es que es evidente, o sea, es que se hace todo el rato. Entonces, igual habría que hacer algo al respecto, porque total, ya se hace. Ya, pero por ejemplo, quitar cuando va volando la bola, que yo también lo he visto. O sea, va volando la bola y métete, pero vamos a ver que está volando la bola. Bueno, O sea, entre punto y punto. O sea, que podemos delimitar lo que es aberrante. bueno, por favor, por favor. ¿Sabes? Entonces, esto no. O sea, no. Como se puede hacer coaching, ya, tranquilo. Está volando la bola y le estar diciendo, métete cuando sube al tiro o algo. O sea, no se puede esto. Con lo cual, si delimitamos algo temporalmente y si ya algunas aberraciones las quitamos, bueno, pues vamos acercándonos un poco. De todas maneras, creo que esto se puede debatir a 3 o a 4 y es un formato que quiero hacer más adelante. Muy interesante. Pues eso, el poner un tema fuerte y debatirlo entre distintas personas y sacando algunas conclusiones, al menos de las grandes barbaridades que se quiten. Pues sí, pues, y además importante, Tony, porque a veces a lo mejor ya es que ni siquiera es tan intencionado, pero perdemos un poquito pues el norte, ¿no? O perdemos un poquito ver las cosas con claridad y es simplemente dar unas pautas también para que uno siempre pueda refrescarlo y no dejarse tanto llevar por la emoción que está viviendo, que es normal, pero que hay unas líneas que a nivel ya por lo que se muestra, ¿no? Hacia el jugador y jugadora, pues que son importantes mantener. Totalmente.
Vamos a un poco la última cuestión que te quería hablar, porque es verdad que han salido historias duras de tenistas y deportistas de alto nivel relacionadas con problemas de salud mental, y que nos contaras un poco de qué manera se aplica esto en el tenis de competición, en el tenis base, salud mental un poco, porque es verdad que estas historias han salido a la luz pública y se ha armado mucho revuelo con este tema, ¿no? Claro, y bien necesario es que se arme revuelo porque no se le está prestando la atención que realmente merece. Para mí es un tema que me despierta muchísima sensibilidad. Creo que son necesarios programas en los que realmente las instituciones se impliquen en la prevención y la promoción de la salud mental en deportistas, por supuesto de alto rendimiento, pero también en toda esa cantidad de deportistas que no están ya en los puestos de arriba, pero que están transitando un camino muy difícil y que se deja de lado. Y tengamos en cuenta que la exigencia del deporte de competición, incluso del deporte o del tenis, a niveles también más pues más de base, es muy alta. A ver, la exigencia sobre todo de quien se quiere dedicar a ello es tremenda. Y no hay formas como de atajarlo, como que nos pilla ya cuando la persona está en una situación muy difícil, cuando ya está teniendo problemas mucho más serios, y es importante saber detectar para acudir a tiempo, porque ahí sí que entramos en temas de patología o en dificultades más graves que cuando se desarrollan, y más aún cuando se alargan en el tiempo, tiene consecuencias difíciles o complicadas, ¿sabes? A lo largo del tiempo, es una huella que queda mucho dentro. Más difícil de solucionar. Sí, o sea, obviamente se trabaja y para eso está, pues eso, la psicología para abordarlo. Pero lo bueno de todo esto es que cada vez más jugadores, jugadoras están haciendo públicas sus dificultades, lo están verbalizando, cosa que abre muchísimas puertas. Entonces, ya que pues los referentes no tenísticos están siendo tan valientes como para expresar, ahí es donde creo que la sociedad, e insisto, las instituciones han de tomar ese relevo y responder con los medios para dar ese soporte. Creo que va a ir a más también, Tony. Y que va a salir más gente. Sí, que va a salir más gente y que va a ser inevitable que se generen esos medios para abordarlo. Totalmente. Hablábamos de Barty, hablábamos de Osaka, hablábamos de una serie de jugadoras y jugadores que han salido, o sea que podemos nombrar más, pero un poco porque la audiencia centrara el tiro o pudiera buscar información sobre este tema. Sí, bueno, el mismo Kyrgios ha salido hablando de sus dificultades también. Benoit Paire también ha hablado de ello, Dominic Thiem, por un poco también hacer ese equilibrio, ¿no? Entre sí, mujeres, también hombres, o sea que abramos esa puerta de que está pasando en ambos casos. Esto no entiende de mujer-hombre, entiende de procesos emocionales muy intensos. Y fíjate, Tony, hay un estudio súper interesante de hace muy poquito tiempo, tal vez un par de años o 3, que en los últimos Juegos Olímpicos, decían en torno al 68-70% de los deportistas olímpicos habían tenido síntomas relacionados con algún trastorno psicológico, fundamentalmente ansiedad y depresión. O sea, imagínate el porcentaje de deportistas que estamos hablando. Y por supuesto, esto aplica al tenis. Entonces, son cifras muy serias y como para que las atendamos. Y más aún, porque muchos de ellos ya son adultos jóvenes, pero todo el periodo de adolescencia, los procesos emocionales tan intensos cuando te implicas en el tenis, que son muy, muy fuertes, requieren de un acompañamiento. Por eso es tan importante atenderlo. Totalmente.
Vamos a pasar un poquito a los libros, porque sé que eres muy lectora y además cuando te lo pedía me dividías un poco libros, por un lado de crecimiento y desarrollo personal y libros un poquito más deportivos. Sé que vas a hacer esa diferenciación y a ver si nos puedes dar algunas recomendaciones que te hayan gustado, que te hayan inspirado. Como siempre las tendréis en las notas del episodio, por si queréis directamente ir al enlace. Y cuéntanos un poco, ¿qué libros te han marcado? Vale. Pues esta, Tony, tengo que decir que es para mí, igual la pregunta más difícil, ¿no? De las más difíciles, porque elegir libros, para mí, un matiz, ¿no? Antes de comentarte algunos libros, es que el libro que escoges depende del momento vital en el que estás. Total. Entonces, te puedo decir libros que han sido importantes porque en X momentos vitales los he leído y han supuesto un alivio o un despertar a X cosas, a información personal o profesional. Entonces, vaya por delante que lo que recomiendo, cuando uno mira esa carátula o se informa un poquito más, los libros se sienten también. Tú si sientes el libro que es para ti en ese momento, pues adelante porque lo vas a disfrutar y te vas a empapar. Y si no, será que no es el momento y será maravilloso porque habrá otro libro u otros muchos esperándote. O sea que vaya por delante esto y a partir de ahí, pues ¿qué te comento? A nivel de crecimiento personal, hay un autor muy poco conocido que se llama Vadim Zeland, ¿vale? Si lo vas a dejar por escrito será mucho más fácil. Y este hombre es un físico cuántico que escribió pues 5 libros que iban seguidos, es súper interesante, y yo me quedo sobre todo con los 3 primeros, ¿vale? Y se llaman Reality Transurfing. Sí, entonces tiene que ver con la metáfora que viene a explicar es cómo surfeamos en la vida, en nuestro día a día. Entonces tiene una serie de puntos que da de unas explicaciones maravillosas, ¿vale? Un libro, ya te digo, muy, muy interesante. Cualquiera de los 3 primeros son muy entretenidos y amenos. Te hablaría también de otro libro maravilloso, sencillo, de una persona que me encantará hablarte de ella también un poquito más adelante, que es Juan Miguel Fernández Balboa, que escribió uno de sus libros, es Palabras Caballo. Libro de crecimiento personal, insisto, muy sencillo y maravilloso. Este hombre tiene una capacidad de comunicación asombrosa. Así que lo recomiendo muchísimo. Otro libro también sencillo, Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, y lo utilizo mucho con la gente que trabajo, incluso con los jugadoras, o bien que se lean el libro, o bien vamos leyendo fragmentos juntos, los comentamos, porque si bien es un trabajo, pues sí está orientado al trabajo personal, pero aplica muchísimo a la burbujita del tenis en la que vivimos. Entonces, también súper recomendable. Luego te hablaría del manual de vida de Epicteto, que también se ha puesto muy de moda ahora hablar y escuchar, ¿no?, de los filósofos, pero es que la realidad es que hay sabiduría muy, muy atrás en el tiempo. Todo lo que venga de filosofía, sí, de los griegos, en este caso Epicteto, incluso la rama budista a mí me interesa muchísimo y me parece una fuente de crecimiento personal muy, muy interesante y con mucho todavía que expandir. A partir de lo que te diría, bueno, pues esto es de referencia y luego hay autores también, ¿no? Hay autores que me han llegado mucho, que me han aportado muchísimo. Ken Wilber, por ejemplo, dicen que es el Einstein de la espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad no tiene ninguna connotación religiosa, ni muchísimo menos. Entonces, los libros de Ken Wilber, es verdad que hay algunos que son muy densos, pero la teoría del todo, por ejemplo, muy interesante. La práctica también de la teoría de Ken Wilber de los cuadrantes es maravillosa. También te hablaría de Eckhart Tolle, que ahí nos metemos en temas más profundos. Cualquiera de los de Eckhart Tolle también son una maravilla. Y pues esa influencia budista, te hablaría de Pema Chodron, por ejemplo, que tiene libros que son maravillosos, escribe de una manera también súper sencilla, cercana y
y bueno, muy, muy recomendable. Me dejo muchos fuera, pero esto así como... Pero Sí, sí, de sí. hecho, te pedía 2, 3 libros y cuando vi la lista, digo, madre mía. Y sé que es Podemos. difícil estructurarlo. Varias preguntas sobre los libros así más o menos rápidas. Sí, El primero de Vadim Zeland, yo solo lo encontré en inglés. ¿Sabes si está también en español? sí, está en español, Sí. 100%. Vale, pues lo pondré, intentaré enlazarlo a español e inglés. Yo solo lo encontré en inglés, pero si está, busco un poquito más, ¿vale? Sí, el universo de las variantes, creo recordar que se llama el primero, pero ahí a lo mejor se encuentra mejor. Vale, el universo de las variantes. Vale, y luego, en cuanto a tus zonas erróneas, he de decirte que fue de los libros que dejé. Las dejé de lado, igual que las 12 reglas de vivir. Sí, Y tal como me lo has puesto, tendré que volver a él. Pero es que lo que has dicho al inicio a mí me encanta, porque es verdad. O sea, yo hace 10 años leo filosofía y digo esto que es, y vamos, no duro ni 2 páginas, y ahora pues fíjate, estoy súper enganchado. O sea que depende mucho de tu momento, totalmente. Yo sí que Claro, lo creo. Que claro. depende muchísimo de tu momento. 100%. Y por eso que el de tus zonas hormeas, incluso este libro se puede leer como puedes coger el índice que está muy muy bien explicado y ahí dices, este tema, venga, voy a por este. Son capítulos cortitos y dices, venga, pues entro por este tema. Y Tomo nota y te iré dando feedback. sí, De que así lo puedo tirar. Y en cuanto a el tema de budismo, taoísmo, los he encontrado difíciles de leer. Prefiero un poquito más, como te comenté, o récord, confucianismo, sí que lo estoy leyendo y me parece un poquito más ameno. Y de estoicismo, por favor, no entréis directamente con Marco Aurelio porque es de los más difíciles. Si podéis entrar con Epícteto o incluso el diario de un estoico de Holidays, son más fáciles. Te lo digo porque a lo mejor alguno entra directamente con Séneca o con Epícteto y le cuesta un poco más, y es una sabiduría súper chula. Sí. Fíjate que este Epícteto, este manual de vida, es un libro que igual ocupa mitad de la palma de la mano. O sea, es un libro súper finito. Simplemente para mí sería como muy introductorio de pequeñas, pues pequeñas pautas así de, pequeñas sugerencias de Epícteto y que se hace bastante más llevadero, sí. Por eso, que no descartéis un libro de estoicismo, porque a veces una editorial u otra te lía, y no lo descartéis. Seguir intentando con otro autor que vaya de lo mismo, o incluso en otra editorial, si podéis, ¿vale? Si podéis, si no, pues nada, que lo tengáis en cuenta. Y de budismo, fíjate que Pema Chodron, por ejemplo, es muy sencilla. No lo conocía, y de hecho, cuando lo has dicho, me lo he apuntado en mi cuaderno. El tema del budismo, empezar por aquí. Sí, ya te digo, una mujer que se ha hecho muy conocida y que es una maravilla. Sí, yo ahí me parecería un buen comienzo. Tomo nota, he tomado nota. Ámbito deportivo, vamos a darle. Venga, las claves del talento, imprescindible. Con la mala noticia de que este libro creo que ya no lo están vendiendo más. No obstante, creo que algo se puede conseguir por internet, en formato de libro electrónico, algo así. A ver, yo lo tengo enlazado en Amazon a 200 y pico euros. Porque Nada más. Sí, porque es muy difícil de conseguir de segunda mano, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, lo enlazo en el libro de Amazon y he visto yo alguna adaptación de las pequeñas claves del talento, que este sí lo he conseguido. Como que es ahí una especie de resumen del libro fuerte, Sí, por decírselo a la gente. El libro es maravilloso, o sea, si se puede conseguir, aunque no sea en papel, libro electrónico, yo soy, por supuesto, fan del papel, de leer en papel, pero en casos así, en lo que obviamente el libro ya no lo están vendiendo, y no sé por qué, porque fíjate, he buscado más libros que me van a leer más de este hombre y no encontré otra cosa más, pero muy informal. Entonces, este libro es una maravilla. A nivel deportivo, fundamental. Muy interesante. Sí. Luego, aunque no es estrictamente deportivo, pero el libro de Flow
¿vale? Ahora que se habló tanto del fluir, ¿no? En el juego, etcétera, el flow, ¿lo nombras tú al autor o lo nombro yo? Es difícil, entonces prefiero dejarlo ahí en la nota del episodio, y Venga. cuando lo leáis, pues veréis que es complicado. Que quien se atreva, ¿no? Con ello, adelante. Ahí está. Mihaly, de Mihaly. nombre yo creo que ahí podemos tirar. El señor Mihaly. Bueno, pues este hombre que también tiene una charla TED muy buena, por si, como a lo mejor para conocer al autor, Las claves de la felicidad, creo que se llama la charla TED, pues ya es, al menos para hacer una introducción. Luego, el libro de Flow lo que tiene de interesantísimo es que aplica un montón en el ámbito deportivo, ¿no? Entonces, él habla de las características del flow, creo que son 8, si no recuerdo mal. Entonces, esas son las 8 a las que nosotros podemos atender para ayudar a los jugadores, jugadoras, a que conecten mucho más con ese estado de flow que tampoco se conecta pensando sobre ello, sino haciendo lo que te podría llevar a ello y luego soltar. Pero bueno, el tema es que es un libro también que se lee muy bien. Hay una versión en deporte, Flow in Sport, de Jackson, que es una mujer que llevó esta teoría al ámbito deportivo, escribió su tesis doctoral. Yo en su momento la leí precisamente para cuando escribía yo la tesis, y es verdad que es interesante, pero es muy académico, entonces no es tan ameno como el de Flow, para mí, obviamente, en mi punto de vista. Entonces habla mucho de muchas investigaciones, mucho. En el libro de Mihaly, de Flow, se centra mucho más en el desarrollo del Flow y en distintos contextos del día a día. A mí me pareció muy ameno, ¿vale? Luego, genial. Seguimos con el arte del Zen y el tiro con arco. Muy interesante también para eso que hablábamos hace un momento de la presencia cuando jugamos al tenis, el no dar las cosas por hechas, sino aprender a conectar con lo que está sucediendo. Y al final esta influencia, ¿no? pues al final del Oriente, llevarlo al deporte en Occidente. Todo lo que viene de Oriente en general tiene que ver mucho con el trabajo para con uno mismo. Entonces se sale de la comparación y de la competición contra el otro y se centra en el desarrollo de uno mismo, ¿no? Entonces, al final se trata de que uno se compare consigo mismo tal y como estaba ayer, hace una semana o hace un mes. Y si ahí está tu progreso, el resto no te preocupes, que la vida te va a colocar. Por eso que el arte del tiro con arco me gusta para tener al menos esta influencia como una puertita de entrada, abrirse a esta visión. ¿Qué más? Pues mira, Imanol. de Imanol Ibarrondo. Imanol Ibarrondo fue un profesor que tuve en uno de los másteres de coaching. Tiene un libro con un título muy curioso, El día que le pegué con la izquierda, y él habla de su vivencia, de cómo fue pues saltando barreras y límites en su proceso pues como futbolista profesional. Y bueno, tiene una visión muy cercana, muy del día a día, con un vocabulario muy, pues eso, súper, al que estamos muy acostumbrados. Es una lectura muy, pues así como muy fresca, muy directa también. Él pone muchas anécdotas y bueno, creo que puede ser interesante. También Pep-Marie, no te lo había puesto, pero Pep-Marie tiene el de aprender de los campeones, también es interesante, pero claro, es que ahora me pondría a decir un montón uno tras otro. Sí, pero Pep-Marie en Instagram suelta unas perlas increíbles, y Imanol, yo soy fan absoluto. Tiene un montón de podcasts por si los más perezosos no quieren leer nada. Tiene muchos podcasts. Si lo sigues en Twitter, pues cada 2 o 3 días también te pone algún tweet súper chulo. O sea, Imanol y Pep, muy, vamos, para mí muy recomendables. Muy chulos los dos. Sí. Tienen muy buen contenido en redes. Sí, y muy, pues eso, muy del día a día, que por eso creo que Directos, sí. tal cual. Y luego ya, pues mira, yo no dejaría de recomendar, Tony, pues la ITF tiene la revista de Sport and Science Review, que es, para mí me parece buenísima, porque tiene, claro, cuando escribes para la ITF siempre te piden que esté fundamentado con estudios científicos, con lo cual tienes la parte que tiene que estar, bueno, pues con esa justificación y ese refuerzo. Y luego Ese rigor, siempre,
Claro, el rigor científico, que bueno, por lo menos cierto rigor y formación es fundamental, que no vale cualquier cosa. Y luego tiene la parte de práctica. Siempre en los artículos de la ITF has de adjuntar una parte de aplicación práctica, algo que creo que en la parte universitaria se podría poner las pilas sobre, y ya lo está haciendo. Me consta de que cuando escribes un artículo académico, pues que más allá que se quede en la teoría, que des pues unas aplicaciones prácticas, porque si no eso, para empezar, no lo lee nadie y luego no sabes cómo llevarlo a la práctica porque no estás metido en ese tema. Entonces, bueno, ahí dejo la Abres un buen melón. Igual que he dicho antes, que vamos a hacer un triangular entre coaching, me gustaría hacer un triangular entre academicismo y practicismo. Voy a inventar la palabra, pero un poco cómo acercar la universidad a la parte práctica, que se puede, a la práctica Claro. más real. Yo creo que se puede. Pero eran por meter un pequeño inciso. Vamos con Jean Loehr. Claro. Claro, bueno, tirando por cerrar con lo de la ITF, creo que ahí la ITF está haciendo desde luego el área del departamento de docencia con Miguel y Rafa, está haciendo un trabajo buenísimo precisamente en esto. Miguel ha sido, por supuesto, el que abrió todo eso desde hace muchos años. También lo hizo en su momento David Salten y luego le dio continuidad con la revista de Coach, precisamente sobre eso, de la parte, con investigaciones, pero luego vamos a darle un componente práctico. Entonces, en la ITF, para leer temas de psicología, Janet Young y Giraud, creo que es Anthony Giraud. Buenísimos los dos. Giraud ya no escribe más porque no está trabajando, hasta donde yo sé, no está escribiendo más para ITF, pero Janet Young publica bastante y para mí siempre me ha resultado muy, muy interesante y siempre da muchas ideas. Y luego pues tenemos que hablar de Jean Loehr porque es pues un poco el precursor, ¿no?, de todo lo que ha escrito en torno a la psicología, al trabajo psicológico en tenis. Entonces, los libros de Jean Loehr son muy interesantes. Además, sigue publicando. Es un hombre que tiene una actividad enorme. También hablaría de Tim Gallwey con el juego interior. ¿Vale? Pero el juego interior me encanta también y es otro que añadiría a todo esto. Pero bueno. Lo tenemos, el juego interior, en el ranking de libros específicos de tenis. De hecho, el otro día, hace no mucho, estoy haciendo un ranking de los libros que se repiten y me decía un oyente, me mandaba un email diciéndome que hiciera un ranking de libros específicos. Y ya estoy en ello, de los que estáis nombrando, un poco todos los que estáis pasando por el podcast, y Juego Interior va a estar en ese ranking, porque ya ha sido nombrado 2 veces y ahora contigo 3, o sea que va a subir ahí en el nivel. Desde aquí agradecer muchísimo esa labor increíble que hace Miguel Crespo en ITF, todos los que están detrás de ahí, por supuesto tú, Lucía, Rafa, y todos los que están detrás de la revista, y además es que una revista gratuita, o sea que se puede acceder a muchos artículos, con lo cual una labor increíble. Sí, artículos y cursos, Tony, es que hay cursos en abierto, o sea, cursos gratuitos que van, pues que complementan a nivel específico un montón de formación. Es que para mí, es un referente de formación abierta. Total, y no lo sabe la gente, pero es que Miguel Crespo tiene una página web, creo que es miguelcrespo.es o net, buscarlo por favor en Google, donde tiene todos los artículos que este hombre ha hecho desde 2007 o algo así, me suena, y todas las ponencias, todas las presentaciones de las ponencias las tienen abierto. O sea, para los super frikis de la formación y para los que no, o sea, es de locos la página web que tiene. Puedes ir pinchoteando artículos en español, en inglés, presentaciones, o sea, te puedes perder por la página buscando información. Lo quería nombrar también porque me parece que no es tan conocida, yo creo. La página web suya propia. Es verdad. Bueno, es que no es conocida ni su web, ni, como dices, ni la ITF. Se sabe tanto que hay información tan valiosa y de referentes impresionantes del tenis que están publicando. Y Tony, si me permites en 5 segundos poner en valor también el trabajo que se hizo en su momento con el tenis por etapas.
que fue un super proyecto que está también abierto y que hay información también muy interesante y muy actualizada. Está en el ranking específico tenis por etapas. Y viene de casa. Sí, y la verdad es que un documento interesante, bueno, bien montado, vamos, totalmente, o sea, es verdad, se nos olvidaba y hay que comentarlo, pero vamos, en el ranking vendrá también, el tenis por etapas. Buenísimo. Vamos a pasar a quién crees que podemos traer al podcast. Sé que es una pregunta que hay que pensar. Venga. Es difícil porque hay gente muy interesante y tendría que hacer como con los libros, ¿no? Te podría hacer una lista. Pero está muy difícil, Tony. Tienes Mira, que delimitarme un par de ellos. vale, me voy a ceñir a 2 personas. Venga. Uno es Juan Miguel Fernández Balboa, porque es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, fue catedrático también en Estados Unidos, es una persona que pertenece al mundo del deporte y que, tiene un conocimiento infinito y una calidad humana infinita. Entonces, tiene mucho que aportar en cualquier contexto en el que se le ponga, porque es otro nivel de ser humano o de persona a muchos aspectos, porque es completo a nivel, insisto, profesional y a nivel personal. Entonces, Juan Miguel Fernández Balboa, que además lo nombró Fede Bufani. Fede Bufani en su entrevista. Sí. Con lo cual, por un lado, por otro, tenemos que buscarlo y atraerlo. Sí. He hablado ya con los entrenadores muy bien. Y pues la otra persona te hablaría de Ana Salas, que me parece te decía antes, es una joya también como trabajadora y como persona. Está desarrollando una labor impresionante a través de la fundación, pero es que además está como comentarista, cada vez tomando más protagonismo, porque es muy válida y obviamente la gente se da cuenta y por eso quiere que tengamos presencia en los medios. También hizo una labor súper interesante y la sigue haciendo en tenis en silla. La hizo en su momento con Dani, trabajó muchos años, también estuvo en la PD de Madrid. Entonces tenemos una joya en el tenis en España y creo que tendría muchísimo que aportar a muchos niveles, porque como ha tocado tantos palos y como se implica tanto en lo que hace y tiene un gran conocimiento, una grandísima presencia también, creo que podría aportar muchísimo al podcast, Tony. Ok, pues ya te comenté fuera de micros porque salió el tema Ana y ya te digo que es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Yo conozco a ella y a su familia, con lo cual espero que se anime, porque muchas veces ya no va de conocer, va también de que den ese paso de venga, vamos a grabarlo, ¿sabes? Sí. Entonces, me encantaría, desde aquí ya te digo que me encantaría traer a los dos, ¿vale? Sí. Vamos a pasar, si quieres, a 6 preguntas más o menos rápidas. Son un poco de introspectiva y espero pillarte fluida, con flow, para contestarlas debidamente. Vamos a ver. Venga. La primera, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todos los vividos hasta ahora, ¿cuál sería? Conócete a ti mismo y trata de mantener la coherencia en tu vida. Muy buena. Y de hecho sigue la coherencia de lo que vienes comentando durante el podcast. Sí. De que te fuiste de viaje, de que intentaste de conocerte, de que todos los días intentas tomarte un tiempo para ti. No sé, muy buena. Segunda, ¿a quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Wow. Muy buena. Pues me encantaría conocer a Ken Wilber, que es un autor que he comentado antes. Y me encantaría conocer a esta monje budista, esta mujer, que también he comentado antes, a Pema Chodron. Y a Pema. Sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno.
Pues ahí no hay preguntas, o sea, respuestas correctas o no correctas. La verdad es que son a los dos que te han salido. Y perfecto, vamos al siguiente. Esta tiene su miga. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la palabra felicidad? Pues mira, me viene naturaleza, me viene compartir, me viene tranquilidad, me viene sonrisa. Esto me viene, Tony. No es una respuesta elaborada, sino que te doy así ideas que vienen en torno a Esa felicidad, el concepto. con una nos valía. De hecho, yo soy muy friki de la lectura de felicidad. O sea que Sí. las cuatro me molan. Siguiente. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? ¿Qué canción pongo? Si no eres de canción, pasa palabra y vamos a otra. No, sí soy, ¿sabes? Queen. Ok. Pongo Queen, me vengo arriba fácilmente. Y con Michael Jackson también. Así de entrada. Ok, pues tomamos nota también. Como hemos hablado de canciones, vamos a hablar de películas. ¿Qué película volverías a ver cada año? ¿Qué película volvería a ver cada año? Uf, vaya pregunta. A ver, hay un peliculón nada conocido que se llama Planeta Libre, que es una película que llegó a estar censurada porque habla de temas que pueden incomodar pues a ciertas instituciones. Tiene que ver con el trabajo personal, Planeta Libre. Entonces, bueno, es un concepto de vida diferente. Es un concepto de vida diferente que rompe con muchas formas de vida que están funcionando actualmente. Entonces, Planeta Libre es una peli que cuando alguien que conozco no la ha visto y que si vamos a compartir un rato y demás, pondría Planeta Libre, sí. Ok, muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar, Lucía? Dinos un poco tus redes sociales. Vale. ¿Tienes Claro, web? claro. Mira, web luciajalmendros.com, Vale. ¿vale? La tendréis en las notas del episodio. Genial. Y luego en Instagram. Instagram estoy además cada vez desarrollando un poquito más. Y Instagram, Lucía J. Almendros. O Lucía Jiménez Almendros y enseguida aparece mi foto. En LinkedIn también estoy, Lucía Jiménez Almendros, con el perfil profesional. Por ahí, sí, es fácil encontrarme. Ok, y además en vivo, dando ponencias o tal también, porque Sí. me consta que estás o bien en Federación Internacional o en Española o eres muy también de ponencias, yo creo. Sí, me encanta, sí. Ok, pues vamos a esta parte final de agradecer a todos que hayáis llegado hasta aquí, que compartáis por favor con vuestros amigos y quien creáis que le puede interesar este podcast, darnos cariño en redes e incluso si te apuntas a nuestra página web para recibir contenido relevante de tenis, la web es tonyfonseca.substack.com. Estamos muy abiertos a sugerencias y de hecho ya no solo por email, sino que lo pongo más fácil y nos podéis mandar directamente a la página web un mensaje de voz. O sea que si no me contactáis por Instagram, que lo tenéis también, pues directamente un mensaje de voz en la página web, no te tienes que registrar ni nada. Simplemente le das, mandas el mensaje de voz y directamente le tiras y ya está. Pues hasta aquí, Lucía. Encantado de pasar este ratito de hora y algo contigo. Espero que tú también hayas estado a gusto. Muy a gusto, Tony. Muchísimas gracias. Me ha encantado. He estado muy, muy, muy bien, de verdad. Quería confesarte algo al final que no te he dicho en privado y lo voy a decir en público. Pero cuando nos conocimos, porque yo estaba haciendo una ponencia con Lolo Pastrana en Valencia para la Federación Española, resulta que no lo sabe la audiencia y no sé si le sentará bien o mal a Lolo, pero lo voy a contar porque como a media hora de empezar,
los jugadores que nosotros teníamos toda la ponencia, que se supone que eran alevines o infantiles de competición, pues nos dijeron que no, que eran chicos de 6 y 7 años, ¿vale? Entonces hubo que darle una vuelta grande a la ponencia. Quedaba como 1 hora para empezar, algo así. He dicho media hora, creo que era 1 hora. Total, que hubo que darle una vuelta a la ponencia. Después de eso, pusimos todo el material en la pista y estaba alquilada la pista, algo así. Total, que hubo que quitar todo el material, esperar a que jugaran, volver a poner todo el material. O sea, fue un show de ponencia. Y cuando terminé, se me acercó una mujer y me dijo que le había gustado mucho, que enhorabuena. Para mí aquello fue increíble, o sea, fue increíble porque nos costó mucho aquella ponencia. Entonces te lo agradezco porque esa mujer era Lucía Jiménez y te agradezco de corazón, pues eso, que me dieras ese feedback, porque en aquel momento pensábamos que no sabíamos bien cómo había salido. Luego ya nos fueron diciendo que bien, pero bueno, fuiste la primera en decir: oye, Tony, que me ha encantado, que creo que muy bien, que creo que tal. No sé, no te lo había dicho fuera de micros, pero te lo digo abiertamente porque, bueno, este podcast es también, bueno, personal y se puede contar todo tipo de cosas, y ya te digo que lo agradecí mucho. Qué bueno, Tony, pues es que no hacéis más que demostrar vuestra capacidad, la capacidad resolutiva y las maravillas que hacéis en pista y fuera de pista, o sea que probablemente la que vuelva a ver me reafirme en ello. Ok, pues te lo agradezco un montón. A todos los oyentes, hasta aquí Bola de Más, traeros el tenis 360 y todo tipo de tenis.